Bueno, quisiera comenzar, primero con una oración. No nos cansamos de orar. ¿Por qué oramos tanto? Pues porque cada paso que damos, cada decisión que tomamos, cada palabra que recibimos, necesitamos filtrarla, necesitamos a nuestro Señor que esté más dentro de nosotros para que Él nos ilumine, para que nos muestre, para que Él nos enseñe a discernir. En fin, todo lo ponemos en sus manos. Alguna vez alguien muy cercano a mí me decía: tú metes a Dios hasta en el baño. Sí es necesario hasta el baño, a veces lo necesito en el baño, de verdad, para no caerme en la regadera, me haga un dolor en el baño, hasta en el baño. De verdad, nuestro Dios, Él es omnipresente, pero si yo lo invoco, yo lo llevo a todas partes. Entonces vamos a orar y después quiero pedirles que escuchemos un canto que es como la introducción al nuevo estudio que ahora vamos a empezar por petición de ustedes, ¿verdad? Vamos a empezar el estudio del libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento. Libro, y es libro, le llaman carta, aunque en el fondo no tiene formato de carta. Es una exhortación y a mucha gente no le gusta, por lo general brincamos Hebreos, ¿no? Pero vamos a ver por qué. Sin embargo, está en la palabra, es parte del canon, es parte de la inspiración que Dios tenía para nosotros hasta hoy día y a las generaciones que vengan hasta que Él venga. Así es de que vamos a orar y después escuchamos este canto. Les pido toda su atención. Es una introducción precisamente basada en Hebreos. Padre, en el nombre de Jesucristo, precioso nombre, Señor, en el cual nos acercamos a ti y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder ser expuestos ante tu palabra. Tu palabra es nuestro espejo, nuestro filtro, Señor. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, cuando se hace viva y se hace carne en nuestro corazón, verdaderamente se transforma dentro de nosotros y nos muestra y nos lleva no a hacer, sino a ser lo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesucristo te rogamos que este estudio que estamos comenzando, tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que tú abras nuestra mente, Dios, y nos enseñes a escuchar tu palabra, no al hombre, no a los preconceptos que nosotros tenemos, sino que verdaderamente sea tu palabra la que impacte nuestra vida y nos siga revelando más y más. Tenemos tanto que aprender, Señor. Tu conocimiento es infinito y no queremos carecer de él. Aquí estamos, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente. Queremos aprender de ti, pero que este aprendizaje vaya, Señor, y se ponga por obra. Que este aprendizaje, Dios eterno, se transforme en acciones, Señor, que den testimonio de que tú moras en nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Y ahora te ruego también que bendigas y sanciones mis labios, los selles con carbón encendido, Señor, y no sea palabra mía, Señor, sino solamente tu palabra la que se exponga, para que nosotros, Señor, todas podamos crecer juntas, Dios eterno, para el propósito para el cual tú nos has creado y atraído hacia tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues entonces, esto sí. ¿Sí? Para los puntos. Directamente, ¿no? Vamos a estudiar Por su Hijo Dios nos ama.
Dios entregado en expiación por mis pecados. El misterio de su amor nos ha sido revelado. Amén. Todo es por ti. De la Biblia, mi amor. El canto. Pues es la Biblia cantada, No, pero pero ¿quién no, canta? no, Mi hijo Rodrigo. ¿No lo tienes? Mamá, sí. Sí, aquí tengo. Mamá Cuerva. No, no es Mamá Cuerva, es lo que pasa es que Dios lo puso en su corazón y él hizo este canto, él lo instrumentó y bueno, pero cuando lo escuchamos a solas, cuando oímos esto y empezamos a dejarnos impactar, vamos a Hebreos 1 y justamente aquí en Hebreos 1 vamos al versículo. Vamos al versículo, los primeros 4 versículos que son la introducción al libro de Hebreos. Ahorita vamos a hablar de los antecedentes. Hoy nada más vamos a ver una introducción, pero no podemos dejar de verlo si no vemos con qué entra este autor. Y es un autor anónimo, no sabemos, se perdió en la compilación de todos los escritos para formar el canon bíblico. Se perdió quién fue el autor, pero eso es lo de menos. Cuando entra en el canon, cuando sigue el patrón que Dios quiere conservar en la palabra de Dios para nosotros, hasta nuestros días y hasta los que vengan, mientras Él venga, entonces es palabra de Dios para nosotros. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en los postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El libro de los Hebreos, la carta, le llaman carta en algunas Biblias antiguas de los primeros comentaristas, le ponen que es la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Sin embargo, no hay seguridad y más bien que haya sido Pablo el autor, porque no sigue su formato, no sigue su estilo, sobre todo, y no sigue su estilo como de carta. Entonces se duda mucho de la autoría que haya sido Pablo. Entonces tengamos mucho cuidado, es mejor decir el autor, o Dios nos habla en Hebreos a través de
y decimos la cita, para no dar una autoría que es incierta. Se le atribuye a otros personajes muy cercanos a Pablo, ciertamente, muy cercanos, entre ellos Silas, Bernabé, ¿sí? Aún hasta Priscila, Aquila. Y como era Priscila, bueno, pues como era mujer, mejor no digo quién es, entonces como el concepto de la mujer, ¿verdad? En aquella época, entonces pues mejor en anonimato. Habrá quien defienda esta posición, son meras suposiciones. Esta carta fue escrita, dice, a los hebreos. Se envió y decimos, bueno, entonces yo no debería ni de leerla, le voy a poner un clip y me la salto, ¿no? Porque pues yo no lleno las características ni la chequera de los hebreos, ¿verdad? Una vez que haya vivido a Israel, aunque sea en sueños, pues no cuenta. Está escrita para las comunidades cristianas en Palestina. Ciertamente los primeros en convertirse fueron los hebreos, fueron los judíos. Entendamos que la palabra partió, la salvación viene de los judíos y partió de ahí. Y Jesucristo partió su ministerio de ahí, nada más que dejó encargado a sus discípulos que ellos extendieran, y es precisamente la gran comisión. Y muchos se convirtieron, y muchos conocedores de la ley antigua, del judaísmo más radical, del judaísmo más religioso, más estricto, encontraron la vida, encontraron el cumplimiento de lo que ellos habían vivido como una vida externa o como una vida meramente religiosa. Encontraron en Cristo. En esa revelación dijeron, esto es. Dice uno de los comentaristas que admiro mucho, David Pawson, dice, si tú amas a Jesucristo, vas a amar el libro de los Hebreos. Ténganlo de verdad muy en cuenta. Y a veces creemos que solamente son los evangelios. Si tú amas a Cristo, vas a amar o vas a disfrutar leer y vivir el libro, la carta a los hebreos. Escrito a las comunidades cristianas que estaban en Palestina, que se habían formado con judíos de raza después del Pentecostés. ¿Se acuerdan del Pentecostés? Hubo muchos visitantes, ¿sí? Vino el derramamiento del Espíritu Santo. Los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, orando, siguiendo la instrucción del Señor, ¿sí? Son investidos, llenos del Espíritu Santo, y el primero que sale, ya sabemos quién fue. Pedro. No, Pablo todavía no estaba. Perdón, me traje del sol, un poco de tos. Pedro, ¿verdad? Sale y empieza a predicar, pero ya lleno del Espíritu Santo, algo que no se había atrevido a hacer, algo que había preferido ocultar, algo que había preferido esconder, disimular, negar, aunque después se arrepintió porque el Señor lo confrontó. Pedro, me amas, Señor, tú sabes todas las cosas. Entonces, después del Pentecostés hubo una gran extensión. Sabemos que hubo muchos convertidos, muchos impactados por la palabra de la verdad, y hubo miles de convertidos. Pero estos se regresaron a sus naciones, regresaron a sus tierras, y esta misma gente regresó y empezaron a vivir su cristianismo y a llevar la palabra. Acuérdense que antes era oral, no había Nuevo Testamento. Oye, tráete unos cuantos, cómprate en la librería 4. No, antes no había eso. Ni siquiera los rollos del Antiguo Testamento estaban reservados, eran tan caros porque eran hechos a mano y estaban reservados para las sinagogas nada más, o para los muy ricos que tenían en su posesión. Por lo general tenían el libro de Isaías, ¿sí? Por lo general, que era el más atesorado. ¿Sí? Sin embargo, no había a la mano. Entonces era ser impactado, de verdad. Yo admiro este tiempo, como yo sin la Biblia ahorita, de verdad, me siento desarmada. Necesito la Biblia y la concordancia, además. Y si es la
la de la computadora mejor, pero ¿y en aquellos tiempos qué hacían? Era simplemente que el Espíritu Santo había impactado de tal manera su vida que ellos narraban, ellos transmitían esto. Y entonces estos son los cristianos que fueron a dar a Palestina, a toda la región de Palestina, lo que ahora conocemos hasta Egipto, ¿verdad? Hasta el norte, hasta Siria, toda la parte, todo el Mediterráneo, se fueron extendiendo, se fueron haciendo pequeñas comunidades. Eran personas familiarizadas con el Antiguo Testamento. Claro, profundamente religiosas, pero convertidas. Se sospecha que hubiera incluso muchos sacerdotes convertidos, sacerdotes levitas que conocían profundamente por la forma en la que escribe el autor de Hebreos, porque les habla en su nivel, les habla, de verdad, habla en un griego tan exquisito, tan claro. De hecho se sospecha que fue escrito de hecho en arameo inicialmente, y es el libro que más cita el Antiguo Testamento de todos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Es el libro, de hecho le llaman ahora sí que el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el libro de la carta a los Hebreos. Este libro nos muestra, esta carta nos muestra la religión judía con sus ceremonias. ¿Cómo eran para los judíos? Grandiosas, santas, ¿no es cierto? Eran lo máximo, el non plus ultra, ¿sí? ¿Cómo qué cosa? Por ejemplo, los sacrificios, el sacerdocio, el templo. De hecho juraban por el templo, ¿no? Entonces era tan sagrado para ellos toda esta parte. Entonces esto lo retoma el autor de Hebreos, y se sospecha que escribió desde Roma, porque dice: todos los que están en Italia, al final de Hebreos dice: os saludan. ¿Sí? Entonces se sospecha que hubiera estado muy cercano al encarcelamiento de Pablo. Por eso se sospecha que fuera Bernabé o Silas, ¿sí? O alguno de ellos muy cercano a Pablo, porque Pablo en ese tiempo estaba encarcelado. Eso no quiere decir que no escribió, fue cuando más escribió, estando encarcelado. Esto se escribió alrededor del año 65 después de Cristo. ¿Por qué 65? Hay otros estudiosos que dicen que hasta el 95, sin embargo no es cierto, porque se menciona que todavía hacían sacrificios en el templo. Y en el año 70 el templo fue destruido y se acabaron los sacrificios. Luego entonces no pudo haber sido después, sino antes. Todavía se estaba manifestando. Entonces desde Roma hacia el año 65, 66, y también estaba de alguna manera anunciando que si las cosas estaban difíciles, se iban a poner peor. ¡Wow! Y por eso es una carta que a veces queremos saltar, ¿no? Porque ahí les está hablando muchos de los judíos que se convirtieron, sobre todo si eran sacerdotes o servidores del templo. Pues lo primero que hicieron los religiosos fue descubrirlos. ¿Y qué les hicieron? Expulsarlos. Entonces, la religión admitida por los romanos era la judía, porque estaban registrados, ahora sí que legalmente, las sinagogas. La religión judía sí estaba permitida en el sitio o en el Imperio Romano, ahí en Palestina. Pero ya los cristianos, ¿estos de dónde salieron? Estos son los piratas, ¿no? Era como que la religión de los renegados, de los emergidos, de repente, luego entonces fueron los que empezaron a ser perseguidos, especialmente cuando surgió Nerón. Nerón se especializó en perseguir, fue de los primeros, porque los anteriores, ¿cómo se llaman? Césares, los antiguos gobernantes, emperadores, gracias, no le daban importancia, decían: esas cosas son cosas de entre judíos, ustedes arréglenlo, ¿por qué nos mezclan a nosotros? Miren, tenemos nosotros las cosas romanas.
y tenemos un gran imperio que administrar, ustedes háganse bolas con su religión y sus cosas. Pero Nerón tomó las cosas de otra manera. Nerón dijo, ¿te estorban? Elimínalos. Y entonces empezó la gran persecución, y especialmente por aquellos que habían sido expulsados. Una de las primeras cosas por las que huyeron los judíos convertidos fue, lo primero que se empezaron a quitar fueron sus propiedades. Les expropiaron sus bienes, todo lo que tuvieran ganado, casas, pozos que eran tan codiciados, ¿verdad? Y ustedes saben que el pueblo judío era muy trabajador y próspero además. Pues los dejaron con una mano adelante y otra atrás. A otros de plano los encarcelaron. Entonces esta persecución no hubo todavía muerte. Ya conocemos que después Nerón fue agarrando más y más fuerza y odio contra esta nueva fe, y evidentemente empezó a eliminar a los cristianos ya en el Coliseo romano, los leones, así que los leones, mandar a los ejércitos. Pero estos inician, entonces se fueron a refugiar a pequeñas comunidades. Algunos de ellos, ¿dónde estaba la seguridad? ¿Dónde tenían la seguridad religiosamente hablando los judíos? En la sinagoga, porque ahí sí estaba permitido. Si me ven entrar a la sinagoga no me persiguen. Pero si me ven entrar a una casa donde cantamos, alabamos y estudiamos la palabra y compartimos el testimonio, bueno, no estudiamos la palabra, no hay palabra, es simplemente compartimos testimonios, ¿sí? Y nos edificamos y oramos juntos, entonces sí había persecución. Entonces, ¿cuál era la seguridad? ¿Qué pasó con muchos de ellos? Buscaron la seguridad y se regresaron al templo. Y este es precisamente el propósito por el que se escribe esta carta. Para que ya no regreses, cueste lo que cueste. Y esto es aplicable no nada más a la religión judía. Esto es aplicable a de donde nos haya sacado el Señor. ¿Sí? Llámese vicios, llámese actitudes, llámese personalidades, llámese malos hábitos, llámese religiones, llámese cualquier cosa. El Señor nos está invitando precisamente a que no regresamos. Los creyentes, esta carta hace mucho énfasis a que se note la fe, aunque nos cueste, aunque seamos perseguidos. Porque si no se nos nota, en cuanto nos aislamos, ¿qué le pasa a un carbón que está al rojo vivo, en un fuego, en una fogata? Y lo sacamos de la fogata y ahí se para empezar se le quita lo rojo y luego se va enfriando hasta que finalmente queda como un tizón apagado, ¿no es cierto? Como un carbón apagado. Y lo vuelvo, con ese puedo volver a encender una fogata. Si ya está apagado, ya no. ¿Sí? Ciertamente la palabra nos dice que somos como tizones arrebatados del fuego. ¿Pero para qué nos arrebató del fuego? ¿Del fuego? Del fuego eterno. Para eso nos sacó, pero para ahora encender con su fuego, el Señor, otros lugares, otras comunidades, otras familias. Para eso nos arrebató el Señor. Y entonces aquí Hebreos nos habla de mucho, es un libro muy, muy judío aparentemente, pero le habla a diferentes tipos de oyentes. Quiero hablar precisamente de estos tres tipos de oyentes. Uno son los creyentes. Los creyentes firmes, vengas de donde vengas, pero en circunstancias difíciles. Esa es la diferencia. Creyentes firmes, creyentes maduros, creyentes que han ido creciendo, pero que tienen, o cuántas decimos, tenemos que pasar por circunstancias difíciles. A nosotros nos está escribiendo el autor de Hebreos, nos viene el Espíritu Santo a nosotros. Otro tipo de oyentes o de lectores de esta carta. Los creyentes, déjenme ver cómo le puse, intelectuales. Los creyentes religiosos. Los creyentes, bueno, de plano sí se llaman falsos creyentes. ¿Cuáles son estos?
Hay unos que hacen todo. Van a la iglesia, oran, alaban, se saben todos los cantos, pero nunca le han entregado su vida a Jesucristo. No conocen a Jesucristo. Se saben la gimnasia exterior. O no sabemos, yo no sé si es para mí también, Dios está hablando en mi vida en algunas áreas. Hay cosas que hago muy bien, bien parecidas a lo que Dios espera. Pero Él sí conoce nuestro corazón. Luego entonces Hebreos nos está hablando y nos tiene que advertir. Repito, no es una carta, es una disertación de exhortación. Es una exhortación. Por eso no nos gusta, porque es un cambio de orejas. Porque es como decía mi hermana Margarita desde que llegamos, despiértate. Despiértate. Y te alumbrará Cristo. Pero otro de los detalles también, otro de los posibles focos u objetivos a los que iba dirigidos es a los no creyentes. No como... no podemos utilizar la carta a los hebreos como una herramienta evangelística como tal. Es a los no creyentes, es decir, los que oyeron, los que comieron, los que disfrutaron, pero nunca creyeron. Nunca creyeron. ¿Sí? Unos sí oyeron y como que dijeron, pues vamos a hacer, no a hacer. ¿Sí? Vamos a hacer lo que hacen todos los cristianos. Pero a la hora de la hora, hoy ya vienen a perseguirlos. No, si yo soy judío. Ay, por cierto, están ahí escondidos. Además son los traicioneros. Son los que juzgan porque es el religioso, ¿no? Y también el que está firme en la fe, pero tiene que pasar por situaciones difíciles. Pasas la prueba. Y el Señor nos llama a eso. Yo quiero pedirles ahora que pongan sus ojos en el libro de los Hebreos. Uno de los grandes objetivos del libro de los Hebreos, y lo vimos en los primeros 4 versículos, es Cristo. Es cristocéntrica la carta. En todo momento, y ahorita el ejercicio lo van a hacer ustedes. Quiero que me busquen en los 13 capítulos, ¿sí? Tenemos una estructura muy hermosa, ¿sí? Los primeros 10 capítulos nos hablan de un contraste negativo, de una exhortación del autor, en donde nos dice, Cristo es mejor. Esa es la palabra más repetida en esta carta. Mejor. O en algunas otras versiones, superior. ¿Sí? Cristo es superior. Tú pensabas que el templo era lo máximo, Cristo es superior. Tú pensabas que el sacerdocio, que a través de la entrega del sacerdote tú obtenías el perdón de tus pecados, Cristo es mejor. Y es una exhortación del capítulo 1 hasta el 10, es una exhortación. Pero del 11, que es el capítulo central, mucha gente dice, yo nada más leo Hebreos, pero en el capítulo 11. La lista, y nada más falté yo en la lista, pero la lista de los héroes de la fe, ¿no? Le llaman ¿cómo le llaman? Pues sí, la lista de los héroes de la fe. Aquí, en la segunda parte, aquí hay un contraste positivo donde nos habla de... La primera parte dice, no regreses, Cristo es mejor. Y la segunda parte del 11 al 13 al final de Hebreos dice, prosigue, continúa, no mengues, no bajes la guardia, sigue adelante. Entonces la primera es no, aguas, no regreses, te vas a enfriar, no dejes de congregarte, no dejes de orar, te vas a enfriar. Pero la segunda parte, viene esa parte de, vamos a llamarla, no que la primera no sea de amor, la segunda es como más cariñosa, es prosigue, tú puedes, como le escribían a mi hermana en la mañana, si llegas, Irma, si llegas, Irma, ¿no es cierto? Sí. Dije, le pongo la primera parte, no te regreses, Irma, aunque sea en pijama, le iba yo a decir.
nos habla donde proseguir y nos da los medios, la fe en Dios y después la fe en Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Nos habla de un nuevo pacto, de un nuevo sacerdocio, de un nuevo pacto, ¿sí? No el antiguo que ya conocimos. No es que tuviera fallas, y a veces tendemos a decir que lo que Dios ordenó antiguamente tenía fallas. No, lo que Dios ordena no tiene fallas. El problema es cuando nosotros lo ponemos en obra y lo convertimos, lo tergiversamos. Dios había mandado que de esta manera. El problema es que era tan exigente. Lo único que estaba haciendo el Señor era anunciando lo que vendría después, que es Cristo. Acuérdense que el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. Entonces, esto es muy interesante porque muchas veces decimos, no, el Antiguo Testamento no es para mí. Es que si no entiendes el Antiguo Testamento, no entiendes la carta a los Hebreos. Si no entiendes el Antiguo Testamento, no a pie juntillas. Sin embargo, tienes que tener una noción. ¿Quién es el pueblo? Yo a veces decía, ¿cómo le harán acabo de, justamente en el retiro, tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de un matrimonio que han estado de misioneros en África. No, ya no pregunté en qué zona. Nos hablaban de verdad de las vicisitudes. Y aparte, ellos antes de irse al África, una de sus tareas, él ya era pastor y bueno, ya servían al Señor, pero en Colombia. Sin embargo, aparte de esto, pues eran muy cariñosos y tenían pues, nada más 8 hijos. Lo interesante, mis amadas, es que se fueron a África con los 8. Bueno, miento, eran 7, pero iba el 8. Y vemos, sí. Pero ahí es donde vemos la provisión y el llamado de Dios. Y decimos, yo no lo hubiera hecho ni loca. No. Y cuando nos dice lo que pasaron, nada más algunas cositas. ¿De verdad? Y cuando nos dice, bueno, dices, bueno, estuvieron ahí un mes, ¿no? Uf, qué difícil, 19 años. Y entonces entendemos. Y yo me preguntaba y le preguntaba al hermano, perdón, ya ahorita yo ya me voy a la palabra, yo sé que las vicisitudes y Dios las ha fortalecido y aquí están dando testimonio de ese llamado y también de una petición de apoyo, porque además ellos siguen yendo otra vez cada año a reforzar a quienes dejaron ahí en su lugar y pues el avión y los gastos para allá pues no son cualquier cosa. Entonces, pero le decía yo, hermano, ¿cómo compartían, por ejemplo, a los africanos de los judíos? ¿Qué les interesa? O a los que viven en el Cabo, hasta el sur de América, o los que viven en Alaska. ¿Qué le interesa el pueblo de Israel? La salvación viene de ahí. Y es el epicentro del mundo. Es el epicentro de nosotros. Entonces, si tenemos la temperatura, el conocimiento del pueblo de Dios, entonces alcanzamos, aunque sea como una sombra, entender el propósito de Dios en salvarnos a todos, de punta, de polo a polo, de extremo a extremo de la tierra. Porque la salvación es para todos, ¿no es cierto? No para unos cuantos. Luego entonces vemos aquí precioso. Entonces ahora yo las voy a poner a trabajar y me van a buscar en los primeros 10 capítulos. Hasta eso está fácil. Búsquenme dónde está Cristo. No se vale escoger los 4 primeros versículos que ya leímos. ¿Dónde está Jesucristo invitado? Y lean el inicio. ¿Dónde está Cristo manifestado? Donde el autor remite nuevamente a Jesucristo. No se muevan del capítulo 1. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice Magdalena? Dice, porque cuál a los ángeles por la fe, ¿no? has tenido una visión de ella.
Pero estás en el 1:5. Sí, en el 5. Porque ¿a cuál de los ángeles? Síguele. Porque a cuál de los ángeles Dijo jamás. Dijo, Mi jamás, hijo. mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Y seré a él padre y él será mi hijo. Ok, aquí está demostrando simplemente el autor que es superior, Cristo es superior a los ángeles. Otra, rápidamente, sí, Gina. 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. ¿Cuántas dicen amén? Amén? Sumo sacerdote. Oye, pero yo no tengo esas costumbres, el sacerdocio lo necesitas. Si no tienes un sacerdote que interceda por ti, ¿cómo vas a ser llevado hasta los pies del Padre? ¿Sí? Otro, mis amadas. En el 5:5. Dígame. Lee. Tampoco Cristo se Hasta el vistió a 10 sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú El eres 6. mi hijo, yo te he engendrado hoy aquí. Muy bien. Nuevamente, ya no me mencionen ahora que Cristo es el sumo sacerdote. Muy bien, tenemos otra cita que apoyó en el 5:5. Ajá, ¿quién más? El 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Amén. vamos adelante. ¿También ese? Tú dime, A la perfección. ¿esto anuncia a Cristo? Tú dime, ¿anuncia a Cristo? Ajá, el fundamento del arrepentimiento de obra. Ese no. Sí, Tú dime. ¿Por qué lo escogiste? ¿Porque decía Cristo? En Dios. ¿Por qué lo escogiste? ¿Porque decía Cristo o por qué, Maricha? Sí, porque está mencionando a Cristo y luego de las obras nuevas. Ok, nos habla de que no vivamos en la tradición anterior, ¿verdad? Que es como obra muerta, obra externa, obra que no alaba al Señor, sino ahora es a través de Cristo. Perlita. Dice el 8, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Ok, tenemos a un gran Dios en el trono, ¿sí? Cristo ascendió al trono, ¿sí? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ahí está, el sacrificio. Es el 8, 19. 10-19, ya estamos. Leti, tenías uno y después Rosy. Bueno, es en el 2:10 dice que es el hombre para que te acuerdes de él, o hijo del hombre para que le visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, lo pusiste sobre todas las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Es el autor, como lo vimos en el canto, pero el canto, repito, es simplemente Hebreos cantado. Era lo mismo lo que acabamos de leer en el primero. Ros. 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Wow. Cristo no entró al templo, de hecho fue crucificado en las afueras, en el campo externo. Él fue el cordero que fue enviado fuera del campo para llevar los pecados del pueblo. ¿Se acuerdan que había 2 corderos y uno era sacado fuera del campo? Cristo fue crucificado afuera de la ciudad para que se cumpliera, pero él no entró al templo a llevar el sacrificio, entró al mismísimo cielo. Ahí llevó su sangre. Amada Pati, ¿qué más? Dice el 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Excelente, un solo sacrificio, ya no es muchos sacrificios, se seguían haciendo sacrificios, muchos sacrificios. Mireya, por favor. El 7:22 y 24 dice, por tanto Jesús, que es hecho creador de un mejor pacto, mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable. Él también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre, para empezar el mundo. Fiador de un nuevo, o más bien de un mejor, esa es la palabra clave, mejor testamento o pacto, según la versión que tengas. Irlen, ¿qué tienes, hija? Tenía ese, pero el 26 continúa, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Los sumos sacerdotes de antes no eran todo eso, porque algunos hasta se morían allá adentro, porque entraban con pecado, ¿no es cierto? Y había que sacar los arrastras, ¿no es cierto? A ver, Cris, ¿tienes alguno? 14.
Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. Ok, ese es el enfoque, el sumo sacerdote, porque era lo que tenía más en alto, ¿sí? Los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. La gran diferencia del sumo sacerdote. El sumo sacerdote ofrecía, tú traes tu pecado, pero no se compadecía del que llevaba la ofrenda. Decía, tú pecaste y mucho y muy feo y tu familia y está muy mala, perfecto, ahorita vamos a degollar al animal, y ofrecemos el sacrificio. Pero este se compadeció, porque además sufrió lo mismo o peor que tú para entender lo que estás pasando cuando entregas ese sacrificio. Ruth, ¿qué tienes, hija? El 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Leti. Ok, 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas el mundo santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias las obras muertas para que sirváis a Dios vivo. No hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y eso lo hacían. Pero el derramamiento de sangre no me transformaba. Así es. Nada más era cubierto. Nada más era cubierto. Híjole, bueno, por este pecado, por esta falta de esta semana, de este día, de esta familia, pues no vas a recibir todo el peso de la ley y de las consecuencias de ese pecado. Estaba cubierto, pero eso no cambiaba el corazón. La diferencia, cuanto más la sangre, una mejor sangre, un mejor pacto. Mire, dice el 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿De qué le estamos hablando? De la segunda venida, ¿sí? Ya vino una vez, pero viene una mejor, porque ya no es la venida del sacrificio, ese ya se consumó, pero ahora viene la venida triunfante. Sin relación con el pecado, dice. Sin relación con pecado. La primera fue con toda la relación con el pecado, ¿sí? Llevando el pecado. No con relación con el pecado, es decir, como pecador, porque él fue inocente, ¿sí? Cris, ¿qué tienes? Gracias. 6:17. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nuevamente. Ahora fíjense, ¿quiénes eran en el templo los que tenían derecho a ser sacerdotes y sumos sacerdotes? Los levitas. Pero de los levitas, ¿quiénes específicamente? La orden de Melquisedec. No, cariño, no. Los descendientes de Aarón. Nada más de Aarón. Porque ahora viene el cambio, precisamente, porque ya no él no viene del orden de Aarón, de los aaronitas, ¿sí? De los levitas aaronitas, sino ahora es del orden de Melquisedec, sacerdote, aquel sumo sacerdote del Antiguo Testamento que aparece así como una especie de fantasma aparentemente, pero es un tipo de Cristo. Acuérdense que todo esto es sombra de lo que había de venir, de la perfección que había. Por eso, amas a Cristo, amas el libro de Hebreos. Empiezas a entender
Y si tú lo vas aplicando a tu propia vida, a lo mejor dices, yo no practicaba esos sacrificios, pero tú hacías otras cosas para agradar a Dios. Tú hacías otras cosas para cubrir tus faltas. ¿No es cierto? En tus hábitos, en tus costumbres, en tus tradiciones, hacemos, todavía hasta la fecha, en la carne. ¿Por qué? Porque no hemos dejado, y por eso nos advierte Hebreos, cuidado. ¿De cuál de los públicos o de los objetivos eres tú? ¿De los cristianos firmes pasando por pruebas y tribulaciones y persecución? ¿Eres de los creyentes intelectuales? Se la saben, lo practican, hasta parecen. Tú eres cristiana, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Parezco cristiana, sí. Pero no es lo que hacemos, es lo que somos en Cristo Jesús. O eres de los que has oído y has recibido y has tenido testimonio y no creo y no creo. Porque también los hay. Yo sé que hoy no vinieron, pero cuando los encuentren les comunican. Ni vendrán. No que vengan para que se conviertan. A ver, ahora va, sí, el último, porque ahora les voy a hacer otro ejercicio. Dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. Ya no es diario el sacrificio, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, más todos los que agregaban en los días de las fiestas. Y eran ríos, y dice el Señor, estoy harto de todos esos ríos de sangre que no limpian, ¿sí? Pero sí tenía que ponerlos, ubicarlos, porque no estaban entendiendo el propósito. Los estoy preparando. Muchas veces es como la preparación de a veces los hijos que dicen, no, ya no quiero estudiar la prepa, ya no quiero estudiar la secundaria, mejor, ¿para qué estudiamos? No entienden que es un tiempo de preparación. Es que ¿para qué veo filosofía y para qué veo biología? ¿Y a quién le interesa el álgebra? ¿No? Y no entendemos, y eso es lo que le enojaba a Dios. Entiende que está programado. Claro que en la educación sí podemos criticar algunas cosas, pero en el caso de los planes de Dios, no. Dios había programado de esta manera para ir anunciando la gran entrada del Señor, el verdadero sacrificio. Pero mientras tanto Dios no dejaba a su pueblo. Dios moraba en su santo templo. Por eso hizo casa, hizo habitación. Le dijo a Moisés, vas a hacerme un tabernáculo porque quiero morar con mi pueblo. Y es maravilloso. Yo les platico aquí que estamos viendo ahora un estudio del tabernáculo y la familia. De verdad, el significado no de los elementos del tabernáculo como tal para volvernos expertas en el tabernáculo. No se trata de eso, eso nos salva. ¿Sí? Sino que todo lo que está ahí me anuncia a Cristo. Desde el hilo, del gancho, del material, de la tela, de lo que está cubriendo la mesa, del pan, del candel, todo me anuncia a Cristo. Todo, hermanos, todo me está mostrando a Cristo. Y si mi familia, aplicándolo ahorita lo que estamos viendo, y si mi familia es lugar donde quiere habitar el Señor, todo debe mostrar a Cristo. Lo material y lo interior. Es un gran compromiso. Y les decía el domingo, mis hermanos, apenas estábamos viendo la mesa de los panes. Yo dije, ay, este es un tema de verdad, una mesita con los panes, ya sabemos, las tribus de Israel. Bueno, voy a echarle rápidamente este tema. Hermanas, no acabamos. Lo voy a tener que dar en 2 clases o hasta 3. Es tan impresionante el simbolismo. Y sobre todo aplicarlo a mi familia, aplicarlo a mi casa. Y concluir con lágrimas y decir cuánto nos falta para de verdad ser tenidos por dignos, no por lo que yo haga, sino por lo que yo deje a Cristo ser y hacer en mí.
porque todos ellos buscaban hacer para agradar a Dios. A veces eso aprendimos, ¿verdad? De la religión popular, y la gran mayoría de las religiones eso hacen. Los hinduistas se van en el Tíbet y meditan encuerados ahí para agradar a sus dioses. No lo juzgo, pero eso no agrada a Dios. No es lo que yo haga, es lo que yo deje hacer a Cristo en mí y yo sea para Él. A partir del versículo 11, muy bien, a ver, sin verlo, vamos a hacerlo aquí, rápidamente no es trampa, es prueba. Sorpresa. Capítulo 11, la fe. ¿Quién me dice la definición de la fe? Rápidamente. A ver, una. Porque sonó como, no sé si hablaron en lenguas o si o todas se equivocan. La federación de las cosas que no, ella dice un pedazo y tú el otro, no, pues ¿qué es eso? A ver, Leti, ¿qué es la fe? Se está grabando. La certeza de lo que no se ve. Tranquilos, no importa. En el fondo es lo mismo. Lo que se espera. Es lo mismo. Estás viendo. Lo que se espera. Sacaste el acordeón. La certeza de lo que no se ve y la confianza de lo que se espera. Ahora bien, la certeza de lo que se espera. Lo que no se ve es después. La certeza De lo que se espera. de lo que se espera y la convicción o confianza de lo que todavía no veo, de lo que no veo. ¿No es cierto? Exactamente, depende de la traducción, más que versión es traducción. Ajá. Pero lo importante es que no lo veo, pero ya lo creo. Y aún me puedo morir sin verlo, pero morí creyendo. Así es. Sin ver de verdad. Alumnas, ¿quién me menciona algunos de los héroes de la fe? Moisés. Llamada. Uno, se acabó. Digo, sí, Moisés, que murió sin Moisés murió sin ver la tierra prometida. Ok, pero... Moisés, hecho grande, rehusó ser el hijo del faraón. Ok, Moisés. Abraham. Muy bien, ¿por qué de la fe? Porque él, a pesar de que él no... Que está mencionado en el 11. Está en un país donde no se conoce, él era, ¿cómo se dice? Tenía otros dioses. Ajá. Y él cree a Dios y le dice, separas de tu tierra y de tu parentela. Y él lo mandó y él tuvo fe en ese Dios. Okay. De hecho es el padre de la fe. Ajá. Como tal. Ajá. ¿Quién más? Noé. ¿Por qué? Porque obedeció haciendo el arca, metiendo todo sin saber qué era lo que Dios seguía. Y sin haber llovido. Nunca había llovido. Ajá. Y de repente va a llover. ¿Qué es eso? ¿Qué es llover? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién más? ¿Quién? Josué. A ver. Que creyó entrar a la tierra prometida aún muerto. A ver, sí. Empezar un poquito Abraham cuando sacrifica a su Así padre. es. Claro, es que Abraham es un paso tras otro. Sí. Lo sacrifica en obediencia al Señor y Dios le dice que no al final, pero fue probada su fe. Ya lo había sacrificado, Se le sí. llama El padre de la fe, no solamente porque salió y obedeció y caminó, ¿verdad? Pero, sino que todavía fue más allá. Y más allá es llegar a lo máximo. Margarita. ¿Quién? A la chacra no lo tengo. ¿Quién? Que no la vemos. ¿Qué le gustas a comprarnos? Digo, mi redentor vive. ¿El que no? ¿Quién? ¿Quién más? Es de la época de Génesis. De hecho, es el libro más antiguo. Y sin embargo confiesa a oídas De conocer. Pero esa es precisamente la fe, el perseverar, el no renegar de Dios. Su misma esposa le sugirió. que renegara se muriera. Pues reniega de tu Dios, confiesa. Enoc. Ajá, Enoc. ¿Por qué Enoc? Porque no murió y fue revelado por el Señor. ¿Pero qué hizo? Porque ¿Cómo creyó, creyó? o sea, él tenía fe, pues su fe fue por el Señor. Ok, ¿quién más? Gedeón, A pesar de tanta prueba que le puso al Señor.
Creía con su condición especial, pero cada uno. ¿Había alguno perfecto? No. Teníamos una Rahab, por ahí aparece una Rahab. Perdón. Una Rahab en el desfile de los de la fe. Pero creyó sin consejo. Pero creyó. No, yo te digo otra vez. ¿Quién? Pablo, porque cuando escuchó la voz sabía que era el Señor. Te preguntaré, Pablo está en Hebreos. No, porque no es en Hebreos, pero él tenía fe. Pero yo creo que está bien, también lo apruebo y le pongo palomita, pero es medio punto. Y mataban a Cristiano ¿Por qué? porque mandó a su hijo, porque mandó a su hijo José que cuando salieran de la tierra, él ya sabía que iban a salir, que se llevara sus huesos a sepultar a la tierra que Dios le había prometido. Ajá. Entonces, creyó, él creyó en la promesa que Dios le había dado, que le iba a dar una tierra. Ajá. Pero estamos hablando de... ¿Quién me es? José. Capítulo 11, ¿no? 11, sí estamos en el 11, no quería que lo miraran, pero bueno. No grites, Josefina. José. ¿A quién tienes? Que ella dijo Pablo, pues también cuando tenía que matar a los cristianos, cómo cambió y se hizo. Pablo de Tarso, pero no está en No Hebreo. está, pues, Lo sé. Sansón, ¿por qué Sansón? Que más bien fue Sansón. Sin duda fue Sansón, ¿verdad? Pero sin embargo ya rapado, ya ciego, sin ojos, ¿verdad? Vio al Señor, ¿verdad? Creyó. Pero ya se está saliendo de Hebreos, ¿no? Ahí dice Sansón, Algo que es muy interesante es ver que este libro de Hebreos nos tiene que mostrar la gran imperfección del hombre. La gran imperfección, la falta, la carencia, la torpeza, el pecado de muchos hombres, empezando por el sumo sacerdote, empezando por todos los que ministraban, ¿sí? Por los que vivían de una manera religiosa y no entendían el propósito de Dios, los mismos héroes de la fe, eran seres imperfectos. Bueno, algunos no imperfectos, lo que les sigue para abajo. ¿No es cierto? Sin embargo, instrumentos en la mano de Dios, pero solamente cuando dejaron que Dios obrara en ellos en plenitud. En toda plenitud, cuando ellos se humillaron, ¿sí? Abraham dijo, me estás pidiendo lo máximo. Dejar su tierra. Dejar mi tierra, pero espérame, después vino, ahora sí que nivel 2. Mi hijo, mi único. Porque el otro no era considerado como hijo. Pero qué feo. Sí era. Sí era, pero no fue. Sí, pero no. Es interesante que vemos aquí, el mismo autor de Hebreos, vemos a un Dios, no quiero utilizar la palabra equivocada, pero a un Dios tomado, sosteniendo a un Dios de 3 nombres. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vemos por eso es la importancia de entender de dónde viene. Pero viene precisamente porque va a venir la sombra para mostrar al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios que tiene precisamente el Señor en su corazón. Y del 11 en adelante, ahora les pido en donde nos hablan de Cristo. ¿Cómo nos presentan a Cristo? Del 11 al 13. Ahora ya no es, los primeros sí, fue presentar a Cristo como mejor que lo que tú conoces, mejor que lo que has vivido, que lo que has practicado, que lo que has hecho, que lo que te han platicado, mejor.
de Hebreos 11. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen hechos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí nos está hablando de Cristo perfeccionando, aunque muramos sin verlo, ¿sí? Yo, el 12:2, puestos los ojos en Jesús. Vamos en el desfile de los de la fe. Pero creyó sin conocer, sin ver, creyó. Yo te digo, Pablo, porque cuando escuchó la voz sabía que era el Señor. Te preguntaré, Pablo está en Hebreos. No, porque no es de Hebreos, pero él tenía fe. No estamos hablando de Hebreos. Está bien, también lo apruebo y le pongo palomita, pero es medio punto. Y mataron a cristianos. ¿Por qué? Porque mandó a su hijo, José que cuando salieron de la tierra, ya sabía que iban a salir, que se llevara sus huesos a sepultar a la tierra, que es lo que había prometido. Entonces, creyó en la promesa que Dios le había dado, que le iba a dar una tierra. Pero estamos hablando de... ¿Quién me es? 11. 11, sí estamos en el 11, no quería que lo miraran, pero bueno. Sansón. Josefina. José. ¿A quién tienes? Ella dijo Pablo, pues también cuando tenía que matar a los cristianos, ¿cómo cambió y se hizo? Pero no está en Hebreo. Lo sé. Sansón, ¿por qué Sansón? Que más bien fue Sansón. Sin duda fue Sansón, ¿verdad? Pero sin embargo ya rapado, ya ciego, sin ojos, ¿verdad? Le pidió al Señor, ¿verdad? Pero ya se están saliendo de Hebreos, ¿no? Ahí dice Sansón, que está leyendo. Algo que es muy interesante es ver que este libro de Hebreos nos tiene que mostrar la gran imperfección del hombre. La gran imperfección, la falta, la carencia, la torpeza, el pecado de muchos hombres, empezando por el sumo sacerdote, empezando por todos los que ministraban, ¿sí? Por los que vivían de una manera religiosa y no entendían el propósito de Dios, los mismos héroes de la fe, eran seres imperfectos. Bueno, algunos no imperfectos, lo que les sigue para abajo. ¿No es cierto? Sin embargo, instrumentos en la mano de Dios, pero solamente cuando dejaron que Dios obrara en ellos en plenitud. En toda plenitud, cuando ellos se humillaron, ¿sí? Abraham dijo, me estás pidiendo lo máximo. Dejar mi tierra, pero espérame, después vino, ahora sí que, nivel 2. Mi hijo, mi único. Porque el otro no era considerado como hijo. Pero qué feo. Sí era. Sí era, pero no fue. Sí, pero no. Es interesante que vemos aquí, el mismo autor de Hebreos, vemos a un Dios, no quiero utilizar la palabra equivocada, pero a un Dios tomado, sosteniendo a un Dios de 3 nombres. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vemos por eso es la importancia de entender de dónde viene. Pero viene precisamente porque va a venir la sombra para mostrar al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios que tiene precisamente el Señor en su corazón. Y del 11 en adelante, ahora les pido en donde nos hablan de Cristo. ¿Cómo nos presentan a Cristo?
11 al 13. Ahora ya no es, los primeros sí, fue presentar a Cristo como mejor que lo que tú conoces, mejor que lo que has vivido, que lo que has practicado, que lo que has hecho, que lo que te han platicado, mejor. En el 39, ¿no? De Hebreos 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen hechos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí nos está hablando de Cristo perfeccionando que no, aunque muramos sin verlo, ¿sí? Yo, en 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Nos está hablando de herramientas, de medios de gracia. No es la fe, es Jesucristo el que salva, no es la fe. Fíjense, qué interesante, porque muchas veces nos hemos colgado nada más de por fe soy salvo. No, es Cristo el que me salva. Es por su gracia. Exactamente. Y es por su gracia que derrama la fe en mí, la aumenta en mí, porque a veces nos quedamos en una fe impersonal. Hablamos de la fe aquí. Eso es muy importante, mis amados, porque muchas veces declaramos, yo misma lo hice mucho tiempo, por fe mis hijos van a ser, por fe el trabajo, por fe mi casa, por fe este pueblo va a ser salvo, por fe esta iglesia va a crecer. Es por Cristo. Y eso es lo que hace Hebreos, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, es llevarnos a Jesucristo. Por eso toda oración, mis amadas, debe ser en el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua, el Salvador, el Mesías. Porque Él es el que pone la fe en ti. Es Cristo. Y aquí lo acaba de leer mi hermana y lo retomo. Puestos los ojos en Jesús, no en la fe, fíjense. Porque es una fe impersonal. La fe solita es una fe impersonal. Mejor me voy al autor de la fe. Mejor me voy al fabricante, al origen, al manantial de la fe, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y bueno, y ahí nos habla de todo lo que abarca la fe. Yo tengo fe en que él pagó, él satisfizo toda la ira de Dios que estaba contra mí. Contra unas cuantas que me acompañan. Sigue en el 3. Sí, mamita. Dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y sigue, ¿no? Exacto. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por Él. Yo insisto que le pongamos un clip y nos brinquemos Hebreos. Vamos a estudiar otra carta más bonita, más lindo. Y otra manifestación, el Señor Jesucristo nos enseña quién es el Padre. Cristo nos lleva al Padre. Nos lleva al Padre, definitivamente. Siempre. Siempre. Y no hay otro medio por el que podamos acceder al Padre. Él es el mediador, por eso es el sumo sacerdote. No hay otro mediador, Margarita. No, bueno, la cuestión aquí, el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, y que es el que, por el que se mueve todo, pero además, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no podemos despegar la fe de Jesucristo, ¿no? Es una cosa
considerar juntas, ¿no? Claro, claro. Muchas veces queremos, lo digo ¿por qué, Margarita? Porque muchas veces queremos comunicar la fe. Tú ten fe, le predicamos a la gente, tú ten fe. Sí, esa es la fe. Sin presentarle a Cristo. Y repito, hay mucha gente, habíamos, o no lo sé, gente religiosa que practicábamos y hacíamos vida de cristianos sin conocer a Cristo. ¿Sí? Y creyendo, pero creyendo en un concepto carnal que yo misma me hice o que me ayudaron a hacer, ¿sí? Entonces a veces a la gente le decimos, tú ten fe, de verdad, estos problemas van a pasar, ten fe. No le hablamos de Cristo. Pero un cristiano no debe hablar así. Lo En sé. el 12.2, Entonces ya no estamos considerando. ¿Qué dice el 12.2? Cristi tiene una cita fijemos la más. mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que lo esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significa y ahora está sentado a la derecha del trono. Otra vez. Es que es otra versión, la ¿Qué versión. ¿Es la viviente? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Es la versión viviente? ¿Es la versión viviente? No. Sí, no, versión es el 12.2. Es que yo lo leí diferente, ¿verdad? Sí, fijemos la mirada. Ajá. Ya lo leyó ahí. Pero esta es buena, es otra vez. Pues con los ojos en Jesús. Son traducciones. El consumidor de la fe, él consumió. De hecho, cuando uno ya conoce al Señor, ya no le dice a los hijos, ten fe, pon tus ojos en Cristo. Porque al menos yo lo quiero. Se puso de moda un tiempo, el problema es que fue una moda nada más. El problema es que tenía una esencia muy interesante. En Estados Unidos empezó a brotar, hasta se traían sus pulseritas y todo esto que decía WWJD. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Nosotros serían nada más tres letras, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Es, voy a hacer esto o quiero hacer lo otro. Y la pregunta siempre es, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Es el filtro. Es remitirnos a Cristo. Es, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Es, ¿qué harías tú, Jesús? ¿Te casarías con este? ¿Te casarías con esta? El problema es que algunos de los jóvenes saben cuál es la respuesta. Pero no obedecen. Pero a mí sí me gusta. Pero yo sé que lo voy a comer. Y yo siento. No sé en qué, pero pensamos. Después son las consecuencias. Exactamente, después vemos esta, sí. Entonces, esto es interesante. Sí, Leti, querías añadir algo. A ver, gracias por permitirme hacer un comentario. Esto es tan impactante, este libro, porque lo que pasa... ¿Se está grabando? Sí. Lo que pasa es que los judíos no sabían, la diferencia es que hay muchas religiones que creen en Jesús, pero aquí está mostrando a Jesús como Dios, autor y todo, y además el que viene a morir por el pecado, es el todo. Y eso es súper impactante. Todas las religiones te dicen que alcances por tus obras al Señor, y en cambio el cristianismo es Dios entrando, viniendo al hombre, ¿verdad? Y este reconocimiento de los hebreos, de reconocer a Jesús como Dios, fue lo que lo llevó a la muerte, precisamente, porque decirse hijo de Dios era decirse Dios mismo. No, y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en todo momento el Señor cómo habla a su Padre. ¿En hebreo? No, en el Nuevo Testamento. En los Su Padre. Pero dejaremos concluir el tema de Ciel y luego mejor entramos en una... Miren, esto es una brevísima, hay muchísimo que me gustó hacerlas participar porque esto es impactante, que yo les invito de verdad a que lean, a que subrayen, a que anoten, a que se compenetren, pero sobre todo, más que a
a hacer algo. De verdad, déjense impactar, dejen que sus ojos se abran, así como cuando los niños se sorprenden cuando ven algo que les encanta, una gran sorpresa. Dejen que Dios les sorprenda, que Dios en 2 versículos, en un capítulo completo, en un ejemplo de otro personaje, qué sé yo. De verdad yo les invito a que se compenetren y que subrayen, pónganle un color y digan, esto es Cristo, esto es Cristo. Y ustedes se les va a acabar el plumón, cómprense 2, porque se les va a acabar de tanto subrayar a Cristo en el libro de los Hebreos. Pero lo importante es que el plumón yo lo traiga marcado en mi corazón. Que Cristo esté ahí en todas sus facetas. El Cristo que me presenta Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el mismo autor de los Hebreos, el mismo Pablo, el Cristo del que me habla Pedro, el Cristo del que me habla Juan en el Apocalipsis y en sus cartas, el Cristo del que me habla Lucas, que también se sospecha que él escribió, estaba muy cerca de Pablo. Lucas también se pudo haber sido el autor de Hebreos, porque era un doctor, un gran doctor, pero son suposiciones. Lo importante es que Dios nos habla. Dios nos habla y nos toma, y de verdad, como por ahí lo decíamos, y ojalá y no duerman, por lo menos con los 4 primeros versículos. Él es todo, y Él está sobre todo. Él es el todo en todos. Y este mensaje es para nosotros, con un nivel de fe, con otro. Yo no sé si hay un feómetro o un medidor de fe, pero por los frutos seremos conocidos. Yo no hago obras para ser salvo. Yo hago obras porque soy salva. ¿Se entiende? Yo quería agregar algo. Porque se ve, se nota, con todos mis errores. Irmita quiere decir algo, mi amada. No, que me encanta la alabanza que viene aquí. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cuál es ese? 13, 14. Estamos terminando Hebreos. 15. ¿Cuál? 13, 15 y 16. Una de las cosas que también dice la palabra del Señor es que no con estos ojos vamos a ver, sino que abra nuestros ojos de nuestro corazón para poder entender y conocer la palabra del Señor. Esta carta, por muy teológica que pudiera parecer, es una carta de vida. Es una carta de acción diaria. Desde que te levantas, tú la puedes empezar a mirar. Tú la puedes empezar a practicar. Y la puedes convertir, así como haces tu rutina de ejercicio, tu rutina de quehaceres, tu rutina de agenda de la semana. Tú puedes poner esto, no convertirlo en una rutina. Dios no es una rutina, es una forma de vida que es muy diferente. Entonces, Cristo céntrico, todo está centrado y es para Él y por Él y en Él. Si yo hice algo bien, la gloria es para Él. Si lo hice mal, perdóname, Señor, te estorbé. ¿Sí? Pero se trata de Él. Y eso es a lo que nos invita el Señor. Nos vamos a ir metiendo. Esto es apenas una breve introducción, ¿sí? Y quítense de la mente, esto es para los hebreos. Síguele, yo no soy judía. Cuidado, es para mí, porque soy parte de ese pueblo. ¿Sí, Carlita? Tan sencillo como Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él no era justo, pero le creyó a Dios. Ni era judío. Y era... Empezando por... Sí, no era contado. ¿No era judío? No era. No, Era de Ur de los Andejas, no era. Ram. de Ur. De hecho, no había pueblo judío. Con él se formó el pueblo. Ram no era judía, Ruth no era judía. Sin embargo, fueron.
fueron instrumentos en las manos del Señor. Margarita, cerramos. Algo impactante que dijiste es cierto. Si amamos a Jesucristo, vamos a hablar de esta carta y vamos a empezar amándola para tratar de veras penetrarnos, compenetrarnos, para vivirla y para ver de qué se trata. En primer lugar, vamos a encontrar a Jesucristo y en segundo lugar, la fe, porque de ella esta carta nos habla de esa fe. Y al recibir la exhortación, hermana, porque principalmente también es uno, primero es presentar a Cristo, por sobre todo. Dos, exhortarnos. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles. No es nada más en el año 65 después de Cristo. Hoy día son tiempos difíciles. Sí. No los hemos vivido como otros pueblos los han vivido. Pero a nuestra manera y en nuestro nivel, Dios tiene que probarnos. Y Dios nos va a fortalecer en medio. Tiene que probar esa fe. La fe tiene que ser probada para ser fortalecida y bien fundamentada junto con el amor. Sí. No nos lamentemos, no tenemos ganada la batalla, tenemos ganada la victoria. Él es nuestro vencedor, ¿no es cierto? Pero hay que vencernos nosotras a Él, vencidas delante de Él. ¿Sí? Así es de que, bueno, pues terminemos nuevamente. Yo les pido que vuelvan a abrir Hebreos 1:1 y vamos a cerrar con esto. 13, 15 y 16. No, perdón. Hebreos 1:1. Oye, que empezamos con el 1:1. No, la tarea es empezar a leer el capítulo 1. Bueno, todo, primero todo, pues ya yo tengo que leer todo y después concentrarme en el capítulo 1 y vamos a tarea. Pero ahorita les voy a pedir que vayan identificando lo que dice en Hebreos.